Cuando el anciano entró, la sala se llenó de la tensión estéril de la burocracia, el carraspeo ocioso y el suave crujido de papeles. Todas las miradas estaban fijas en él. Era la presencia misma, no un espectador más. Su postura era erguida como un fusil, con el pecho cargado de una reluciente colección de cintas y una medalla de honor que reflejaba la luz del techo como un desafío a cualquiera lo suficientemente insensato como para apartar la mirada. Cada paso resonaba como un tambor de marcha, mientras caminaba despacio pero con el peso de una autoridad silenciosa. El alguacil le detuvo para que le entregara una placa. No habló. Simplemente asintió con la cabeza al chico sentado tranquilamente cerca del frente, su nieto, la razón de su presencia. Con el ceño fruncido y una voz siempre 2 tonos más alta de lo necesario, el juez, un hombre blanco bien arreglado de unos 50 y tantos años, se inclinó hacia adelante, visiblemente molesto. «Señor, en mi sala, tendrá que quitarse esa medalla. Esto no es un desfile militar, sino una audiencia civil». La sala se sumió en el silencio. El veterano no dudó. No miró al juez con hostilidad, sino con algo más peligroso, una paciencia mesurada. Dijo en voz baja y pausada: «Me gané esta medalla al servicio de las mismas libertades que sustentan este tribunal. Permanece». El juez se inclinó aún más hacia adelante, con tono cortante. «Esto no es una discusión. Quítenlo o los trataré mal». Sin saber el motivo, una joven al fondo levantó su teléfono y comenzó a grabar, presintiendo que se estaba escribiendo la historia. El veterano miró al juez. Luego lentamente volvió la mirada hacia su nieto, que apretaba los puños con miedo, y luego volvió al estrado. Dijo: «He sacado demasiados amigos de los campos de batalla como para quitarles lo que nunca vivieron lo suficiente para vestir». Incluso la taquígrafa hizo una pausa, con los dedos temblorosos sobre las teclas, mientras un murmullo bajo llenaba la sala. El juez golpeó el mazo con fuerza. «La última advertencia», gritó, pero su voz tenía un ligero temblor, indicando una sensación de inquietud. De pie junto al anciano, cuyas medallas revelaban más verdad que cualquier testimonio, los alguaciles se acercaron con cautela. El veterano mantuvo la compostura y dijo: «Pueden acompañarme fuera, pero no me quitarán esto», negándose a ceder. «Nadie, ni siquiera ustedes». El veterano se mantuvo firme mientras los alguaciles lo sujetaban con suavidad. Le tocó los brazos, no con fuerza, sino con la incomodidad incómoda de quienes saben que se equivocan. Medio incorporándose, el niño murmuró: «Vamos, abuelo». El anciano se giró de nuevo hacia él, le dedicó una leve sonrisa y se dejó llevar con dignidad. Salvo por el tenue resplandor de una pantalla al fondo que lo grababa todo, la sala permaneció congelada. El veredicto ya comenzaba a formarse fuera de aquellos muros, ante los ojos de una nación que pronto vería lo que acababa de ocurrir, mientras el juez se relajaba en su silla, seguro de sí mismo, creyendo haber restablecido el orden. El veterano regresó a la sala 20 minutos después, cuando las puertas se abrieron de nuevo con un chirrido, pues legalmente se le permitía observar el caso como familiar una vez que la ira del juez se apaciguara. Pero todo en la sala había cambiado. Los espectadores permanecían sentados más erguidos, más callados. Incluso los alguaciles ocultaban su vergüenza tras botones lustrados y evitaban su mirada. Cada respiración le recordaba que la dignidad no tiene por qué gritar. Se movía con gracia y seriedad. Esta vez, se sentó en la segunda fila, justo detrás de su nieto. Su medalla volvió a brillar, inmóvil, rígida e intocable. El juez se removió incómodo en su asiento, lanzando una mirada que se demoró demasiado, como si ahora dudara de su propia postura. El anciano se inclinó ligeramente hacia adelante y comenzó a hablar, no para discutir ni pelear, sino para explicarle a su nieto, a pesar de que todos lo oían. «Esta medalla», dijo con suavidad, «no me la dieron por mantenerme firme en un tribunal. Después de arrastrar a hombres heridos por un campo minado mientras el fuego enemigo tronaba en el aire, me la clavaron en el pecho». El juez puso los ojos en blanco, pero por primera vez no dijo nada. El veterano continuó, con la voz impasible: «5 no lo lograron. 1 sí. Cuando exhaló su último aliento, ese gritó mi nombre. Llevo esto por esto. Es difícil de ver, pero para tener en cuenta». Cada ladrillo de la pared pareció contener la respiración avergonzado mientras el silencio se hacía más denso en la sala. Las manos se cernían, e incluso el taquígrafo, que había estado escribiendo sin parar, se detuvo. El juez finalmente habló, con un tono quebradizo y a la defensiva. «Puede ser, pero el decoro judicial». El anciano lo miró antes de que pudiera terminar, pero no con rabia, sino con algo aún peor: decepción.
Y como una repentina comprensión de una verdad más profunda que cualquier reglamento, el juez se encogió en su silla. Desde en la esquina, una joven abogada militar defensora, que solo había venido a observar, se quedó en silencio y salió de la sala. No necesitaba decir nada. Había visto demasiado. Rápidamente escribió Pentágono desde su teléfono afuera de la puerta. Urgente. Tenemos un problema. Un silencio frágil envolvía a la jueza dentro de la sala, como un veredicto tácito. Y a medida que el vídeo de la joven del fondo se difundía por todo el país, fotograma a fotograma mostraba la injusticia y el honor enfrentados. Un vídeo de 30 segundos mostró a un juez señalando con el dedo a un veterano negro condecorado y gritando: «¡Quiten esa medalla ya!», una orden que resonó en todas las pantallas como una bofetada al alma de la nación. A la mañana siguiente, el silencio de la sala se había convertido en un clamor nacional. Mientras repetían las imágenes, los presentadores de noticias luchaban por mantener su neutralidad, pero sus ojos revelaban rabia e incredulidad. En cuestión de horas, las etiquetas Almohadilla Honor Nominación y Almohadilla Medalla Silente se convirtieron en tendencia mundial. Veteranos de todas las ramas, rangos y colores registraron emotivas reacciones. Algunos apenas pudieron contener las lágrimas mientras saludaban a sus teléfonos y decían: «Ese hombre habla por todos nosotros». Ese día, el juez entró juzgado rápidamente, como si nada hubiera cambiado, pero la energía en el aire había cambiado violentamente. Fingió no escuchar las preguntas mientras los periodistas se apresuraban por las escaleras. «¿Te arrepientes de lo que le dijiste a un galardonado con la medalla de honor? ¿Por qué la amenazaste en el tribunal? ¿Vas a dimitir?». Siguió mirando hacia adelante, pero las paredes se derrumbaban en su interior. Un periodista descubrió que este no era su primer incidente en el tribunal esa mañana. Acusaciones previas de parcialidad, arrebatos y una oficial retirada a la que, según se informa, despidió a mitad de su testimonio por llevar uniforme en el tribunal, se encontraban entre las quejas de mala conducta enterradas que comenzaron a aflorar como podredumbre bajo mármol pulido. Durante todo el proceso, el anciano guardó silencio. No lo necesitaba. Al igual que su medalla, su silencio era más fuerte que 1000 mazos. El personal comenzó a dimitir en el despacho del juez. Primero un secretario, luego un asistente subalterno, finalmente, de forma más simbólica, el enlace militar del tribunal. Cualquier institución que deshonre a nuestros veteranos debería ser reevaluada de arriba abajo, dijo el presidente sin mencionar nombres al mediodía. Los teléfonos del tribunal sonaban sin cesar. Afuera, se producían protestas. Una sola palabra: respeto. Estaba pegada a la foto del veterano, aún vestido de uniforme, sereno e imperturbable, y estaba pegada a la puerta del juzgado. Mientras tanto, la joven abogada defensora militar que se había marchado ese día permanecía dentro del Pentágono con un vídeo en pausa. «Tenemos a un juez humillando a un héroe de guerra uniformado», le dijo a su superior. «Tenemos que actuar». El juez estaba sentado en su estrado dentro del juzgado, fingiendo seguir con sus asuntos como siempre, pero nadie del público podía verlo. Por primera vez en su larga y satisfecha carrera, sintió exactamente lo que era ser el hombre más pequeño de la sala. El peso de su mazo ya no reflejaba autoridad, sino vergüenza. La verdad, no la fuerza bruta, había hecho que los muros comenzaran a cerrarse. El viejo juez ocupó su último asiento en la sala, solo para descubrir que ya no le pertenecía. Al principio, todo sucedió en silencio, sin cámaras ni arrebatos públicos, solo un sutil cambio en el ambiente. Esa mañana llegó una notificación del gobierno federal: suspensión temporal en espera de revisión judicial. No lo ahuyentaron gritos ni rabia, sino la fuerza de las consecuencias que ya debían haberse tomado. Una nueva jueza, mesurada, serena y bien informada de los acontecimientos, ocupó su lugar. Vestía la toga con dignidad, se mantenía erguida y su mirada, con inteligencia y presencia, se concentraba en la sala. La misma joven abogada militar que había abandonado la sala silenciosamente tras presenciar el escándalo habló primero, no la fiscalía ni la defensa. El vídeo viral, las quejas archivadas y los testimonios de primera mano de múltiples veteranos que habían sido silenciados o despedidos en la sala del juez a lo largo de los años se presentaron como clara evidencia de su mala conducta, mientras ella ocupaba un lugar central. El alguacil, un exsecretario judicial e incluso el propio taquígrafo del tribunal fueron los siguientes testigos, y todos testificaron con serena integridad, no con afán de venganza. El mismo veterano anciano estaba sentado en la primera fila, inamovible como una piedra y el doble de firme. Su uniforme estaba limpio, su medalla de honor brillaba como un faro y su postura era inquebrantable.
Desde que comenzó la tormenta, solo había dicho, no quería ser el símbolo. Simplemente deseaba ser escuchado. Además, el sistema escuchaba por primera vez. Las barreras erróneas de la autoridad se derrumbaron una a una. Incluso los oficiales que solían estar junto al viejo juez ahora se negaban a mirarlo, afirmando que lo habían seguido por confusión y por orden, no por respeto. El mazo golpeó con un poder diferente, reparador en lugar de punitivo, ahora sostenido por una mano consciente de su peso. La sala del tribunal había pasado de ser un campo de batalla de orgullo y honor a uno de ajuste de cuentas. El juez suspendido, sentado en silencio en la galería como un fantasma en su propio funeral, miró al suelo mientras la nueva jueza reconocía directamente al veterano. Declaró, no solo le debemos una disculpa, sino que debemos actuar en nombre de este tribunal y de este país. La sala permaneció en silencio mientras el veterano se levantaba lentamente, no en señal de triunfo, sino de aceptación. No hubo vítores, ni júbilo. Respetuosamente, guarden un silencio sepulcral. La sala había sido transformada por la verdad. Además, la balanza de la justicia finalmente estaba equilibrada, no ciega. El sol estaba bajo cuando se abrieron las puertas del juzgado, proyectando un cálido resplandor dorado sobre los escalones de mármol mientras el veterano salía, no en señal de victoria, sino de paz. Vestía el mismo uniforme, la medalla de honor brillaba contra su pecho como un trozo de historia viva, cada cinta intacta y cada pliegue nítido. Sin embargo, fue el hombre, no la medalla, lo que llamó la atención de la gente. La multitud que se había reunido a ambos lados comenzó a levantarse en aplausos, uno a la vez, mientras él caminaba lentamente, al principio en silencio. Sin aplausos. Simplemente aplaudir es constante, respetuoso y contundente. Recibió una ovación de pie. Con asombro, los niños levantaron la vista. Una joven infante de marina se llevó la mano al corazón. Y entre ellos estaban las mismas personas que una vez había mirado hacia otro lado en el tribunal. Funcionarios judiciales, secretarios, incluso los alguaciles, ahora inmóviles como soldados en posición de firmes. Cerca de la entrada, recién instalada junto a las puertas del juzgado, había una placa de bronce. Sobre ella se exhibe una imagen tallada de la medalla de honor, y debajo está escrito el valor no se doblega. El veterano se detuvo un largo instante, leyéndola con ojos serenos, y luego asintió levemente antes de seguir bajando las escaleras. Tras él, la oficina del juez caído en desgracia había sido vaciada. Su nombre había sido retirado del estrado, su retrato había sido retirado discretamente de la pared del tribunal, y su licencia judicial había sido revocada indefinidamente tras la conclusión de la revisión por parte de la Junta de Ética. Sus disculpas públicas, que ofreció ante cámaras temblorosas, fueron insuficientes y llegaron demasiado tarde. Su carrera, antaño cimentada sobre el miedo y el mando, estaba hecha trizas, no porque perdiera el poder, sino porque la gente ya no confiaba en él. Mientras tanto, el veterano no volvió a conceder entrevistas. No hacía falta. Ya había dicho suficiente con su historia. El nuevo juez se sentó en el juzgado y una foto del veterano se exhibió en la galería. Esto no se hizo para idolatrar al veterano, sino para mostrar a todos los que entraban cómo debía ser la justicia, humilde, inquebrantable, merecida. Ganaron el caso para su nieto, y mientras caminaban hacia el coche, el niño tomó la mano de su abuelo sin decir palabra. Saber que algunas medallas eran más que simples símbolos, eran sagradas, me infundió orgullo y amor. Al alejarse, la luz del cielo se tornó de un ámbar intenso y el juzgado se desvaneció en el retrovisor. Pero lo que ocurrió allí nunca desaparecería. Ni en la mente de la gente, ni en la historia, ni en una nación que acaba de recordar lo que es el verdadero honor.